¿Adán y Eva no fueron los primeros? La historia oculta de la humanidad preadámica. Imagina por un instante que todo lo que te enseñaron sobre los orígenes de la humanidad no era exactamente como lo recuerdas. Piensa en una historia donde el inicio no es tan claro, donde el relato de Adán y Eva, ese que todos escucharon desde niños, quizás solo sea una parte del rompecabezas, no el comienzo absoluto. Durante siglos, generaciones enteras han leído la Biblia siguiendo interpretaciones rígidas, asumidas como definitivas. Pero si realmente observas el texto con detenimiento, con ojos libres de tradición, algo inquietante surge entre las páginas. Hay detalles que no encajan, hay silencios, y esos silencios parecen estar diciendo más que los versículos explícitos. Todo empieza en el primer capítulo del Génesis. Allí se describe la creación de un hombre y una mujer al mismo tiempo, hechos a imagen de Dios. Se les entrega una misión clara: fructificar, llenar la tierra y dominarla. Fin, una humanidad completa, formada y lista. Pero cuando se pasa a la siguiente página, la historia aparenta comenzar otra vez. Ahora un hombre es formado del polvo, solo, sin compañera, colocado dentro de un jardín cercado, y únicamente después Dios crea a la mujer, no al mismo tiempo, sino luego, usando su costilla. ¿Dos versiones de la creación? ¿Una recapitulación? ¿O dos historias distintas? A muchos les enseñaron que se trataba simplemente de una ampliación narrativa, como si un director hiciera un acercamiento de cámara para mostrar más detalles. Sin embargo, hay señales internas que parecen sugerir algo más profundo, algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Quizá no estamos hablando del mismo grupo humano. Y aquí llega la pregunta que divide estudiosos, teólogos y creyentes. ¿Existieron seres humanos antes de Adán? Antes de seguir, toma aire, porque lo que sigue puede sacudir tus creencias desde la raíz. Si abriste la Biblia ahora, probablemente estás en Génesis 1:26. Allí aparece el famoso «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Luego, de forma inmediata, dice que Dios creó al hombre y a la mujer, juntos, simultáneamente, bajo un mandato global: llenar la tierra. Pero si pasas al capítulo 2, versículo 7, ocurre algo desconcertante. Se dice que Dios formó al hombre del polvo, respiró aliento de vida en él. Ese hombre llega a ser un ser viviente. Sin embargo, aquí no hay mujer todavía. Ella aparece más tarde, y no del polvo, sino del cuerpo del hombre. Ahí empieza la grieta en la historia tradicional. Si ya había sido creada una humanidad completa en el capítulo 1, ¿por qué crear de nuevo? Y el desconcierto crece más cuando observas pequeños detalles que rara vez se mencionan. Por ejemplo, Génesis 2:5 menciona que aún no existía nadie que trabajara la tierra. Entonces, ¿quiénes eran los que en el capítulo 1 ya recibieron la orden de gobernar el planeta? Algo no encaja. El desconcierto continúa cuando llegamos a la historia de Caín. Después de matar a su hermano, Caín teme por su vida. Le dice a Dios: «Cualquiera que me encuentre me matará». Dios incluso coloca una señal en él para protegerlo de quienes pudieran hacerlo daño. Pero, ¿quiénes eran esas personas? Si solo estaban Adán, Eva y Caín vivos, ¿a quién temía? La explicación habitual es a sus hermanas. Pero hay un problema. Ninguna hija de Adán es mencionada antes del nacimiento de Set, mucho más tarde. La narrativa deja vacíos enormes, silencios extraños. Y luego aparece otro detalle. Caín encuentra esposa en otra región llamada Nod, una tierra que ya existía, con un nombre, una identidad y población. Allí forma una familia y levanta una ciudad. ¿Una ciudad para 3 personas? Aquí es donde entra una hipótesis antigua: la existencia de seres humanos anteriores a Adán. Según este planteamiento, el capítulo 1 describe la creación de una humanidad general, hombres y mujeres creados a imagen divina, mientras que el capítulo 2 relata el surgimiento de un linaje distinto, uno específico, uno que recibiría algo más que biología, un propósito espiritual. Y esa idea no nació en Internet. Textos de rabinos antiguos hablan de esto. Algunos padres de la iglesia lo insinuaron. Teólogos medievales debatieron el tema en secreto. Incluso pensadores modernos han intentado armonizar ciencia y fe usando esta línea.
La posibilidad de que exista una humanidad preadámica ha recorrido siglos, silenciosamente. Ahora observa esto. En el capítulo 1, la palabra usada para hombre es Adam, sin artículo, lo que en hebreo puede significar colectivamente humanidad, especie humana. En el capítulo 2 aparece Ha-Adam, el hombre, en singular definido, un individuo, un nombre, una figura específica. ¿Podrían representar dos momentos históricos distintos? Si volvemos al relato, notamos algo más. A la humanidad del capítulo 1 se le ordena poblar toda la tierra, pero al hombre del capítulo 2, Dios lo coloca en un jardín para cultivarlo y cuidarlo. Son misiones opuestas. Un grupo recibe la libertad del planeta, el otro queda restringido a un espacio cerrado lleno de reglas y prohibiciones. ¿Acaso el jardín era un punto de encuentro entre lo divino y una humanidad ya existente? La Biblia nunca dice que toda la tierra era Edén, solo dice que Adán fue puesto allí. Y si seguimos la lógica, Caín no fue expulsado al desierto del vacío, sino al encuentro de otros humanos. Lo más desconcertante es que la arqueología parece apoyar esta idea. Existan hallazgos de seres humanos modernos con comportamientos complejos, cultura, lenguaje, entierros rituales, miles de años antes de la fecha atribuida a Adán, según interpretaciones tradicionales. Ruinas como Göbekli Tepe muestran sociedades avanzadas mucho antes de lo que la línea conservadora permite. ADN humano contiene rastros de especies homínidas con las que aparentemente hubo mezcla mucho antes de los relatos bíblicos. Y aún así, el texto sagrado permanece silencioso, sin contradecir abiertamente esta posibilidad. Pero antes de tomar esta idea como definitiva, hay algo más que debes saber. La tradición también tiene respuestas, algunas muy sólidas. Muchos sostienen que Génesis 2 no narra una nueva creación, sino una ampliación narrativa. Dicen que el texto bíblico usa una técnica literaria propia del antiguo Cercano Oriente. Primero una panorámica general, luego un enfoque detallado en un día particular. Y sí, es verdad que este estilo existe. Otros argumentan que la palabra Caín temió no implica necesariamente que existían otras poblaciones, sino que expresa un miedo psicológico o espiritual. Hay quienes aseguran que las hijas de Adán sí existieron desde temprano, pero el texto simplemente no las menciona hasta después, como ocurría frecuentemente con genealogías antiguas. Y algunos afirman que la humanidad preadámica contradice doctrinas esenciales como el origen del pecado y la redención, y por tanto no puede aceptarse. ¿Quién tiene razón? ¿El texto ofrece evidencia de dos humanidades o estamos interpretando más de lo necesario? Antes de tomar postura, volvamos a una pieza clave que muchas veces pasa desapercibida. En 1 Corintios 15:45, Pablo escribe: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante. Muchos leen esto como declaración definitiva. Adán fue el primer hombre. Pero en el mismo capítulo, unos versículos después, Pablo hace una distinción curiosa. Habla del hombre natural y del hombre espiritual. Dice que uno es del polvo, terrenal, mientras el otro proviene del cielo. Algunos intérpretes han sugerido que Pablo no está hablando del primer ser humano biológico, sino del primero dentro del plan divino de desarrollo espiritual. En otras palabras, Adán podría no ser el primer humano físico, sino el primer humano con conciencia espiritual otorgada directamente por Dios. Un puente entre lo humano y lo divino. Y si lo ves así, todo encaja de golpe. La existencia de otros humanos fuera del Edén, la esposa de Caín, la civilización temprana, la genética moderna, los fósiles antiguos, la humanidad avanzada antes de la agricultura. En este marco, Adán no sería el primer ser humano, sino el primer representante de una nueva etapa, uno seleccionado para ser portador de propósito, pacto y destino divino. Pero este descubrimiento no es cómodo. Tiene implicaciones profundas. Si hubo humanidad antes de Adán, ¿dónde queda la caída? ¿El pecado afectó solo a su linaje? ¿O su historia representa un paso espiritual universal? Y la pregunta más incómoda, ¿la historia de Adán y Eva es literal, simbólica, o ambas cosas a la vez? Lo cierto es que la Biblia no prohíbe preguntas. La fe no teme la investigación honesta. Ni la historia se quiebra porque alguien observe con lupa. Quizá el mayor error de la humanidad no ha sido dudar, sino tener miedo de mirar.
A veces la verdad está justo frente a nosotros, esperando que nos atrevamos a verla completa. Entonces te pregunto ahora, ¿y si Adán no fue el primer ser humano, sino el primero con espíritu, propósito y conciencia divina? ¿Cambiaría eso tu fe o la fortalecería? Respira. Esto recién comienza.